popular tradición de esta tierra que empañada por otros albores viste caer deshojadas tus flores por el tiempo implacable y traidor. Todavía no ha caído el olvido por completo, pues cuán un ejemplo en mi pecho, al igual que en un templo, pese al tiempo se queda una flor. Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no endulza la verde enramada el idilio campero de ayer. El asunto no es si es o no es machista. Es. A ver, no estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo que en un universo que es tradicionalmente... Tipos que se quejan de que ella los dejó, nunca en ningún tango el tipo se pregunta, pero ni una vez, si no hizo algo para que lo dejara. Bueno, ese es otro tema. Yo no diría que esto es un tango. El ritmo es 3/4, objetivamente no es un tango. Pero más allá de eso, el universo no es de tango. Yo diría que es un universo rural. Ya hay varias películas tuyas en autos y en este auto, digamos, estoy en el set de la película. Yes. ¿Por qué esta predilección por el viaje cine o el plano en movimiento desde los autos? Porque está en el tríptico y está en popular tradición. En la primera de Corsini también. También. En realidad en todas las películas que hice creo que aparecen estos planos del auto. La pregunta es interesante. Creo que no es por una voluntad extraterrestre, sino es porque las películas últimas tienen mucha relación con mi propia vida, es decir, tienen una relación muy grande con, digamos, yo en general aparezco en ellas como protagonista, tienen que ver con cosas que me pasan a mí y mi vida sucede acá, más que en ningún otro lado. Mi vida sucede en esta camioneta, más que en mi casa, te diría. Así que es simplemente un hecho dado, es decir, algo, viste que existen los cineastas de la realidad. Bueno, me he convertido en un cineasta de la realidad y mi realidad sucede aquí. En el auto. Sí, absolutamente. Sí, sí. No es que hay que subirse al auto para filmar, es al revés. Como uno está en el auto, filma y aparece ahí. Y entonces se dio una especie de pequeña... Bueno, en la última película aparece eso como una idea formal, por primera vez, ¿no? Es decir, la idea de volver una escena especialmente pensada para que suceda aquí, pero el resto de las películas no, simplemente suceden aquí y punto. Me refiero a esa escena del comienzo de la película en donde hay una escena de comedia casi lubitchiana y que tiene que ver con nosotros, Pablo al lado mío, también gesticulando y hablando y tratando de reproducir la vida que sucede adentro de un auto. Al mismo tiempo hay muchísimas películas así, es decir, es todo un tópico del cine. El automóvil y el cine son casi hermanos que nacen juntos. Sí, es cierto, pero que tampoco hay tantas películas en el interior de los autos. Me pienso en Kiarostami, en los últimos años, es él el que de alguna manera ha insistido en filmar dentro de los autos. Y es una situación en sí misma paradójica y cinematográfica, en tanto que es un traveling, pero la cámara en principio está quieta. Exacto, interesante idea, muy interesante. Bueno, se supone que los primeros traveling fueron así, en las góndolas de Venecia. Pusieron la cámara en las góndolas de Venecia y entonces como la góndola se movía, se dieron cuenta de que la cámara en movimiento generaba un efecto raro. Pero es un traveling en el sentido más al revés. Claro, es decir, cuando uno dice traveling, si se supone que en inglés, que viene de la palabra, de la expresión inglesa que significa viajar, bueno, en general el traveling que uno hace sobre un carro es un viaje muy corto, que en cambio aquí no es fácil
pensar cómo volver el viaje cinematográfico, ¿no? Es decir, cómo no se convierte en una sucesión de cortes en el eje, cómo no se hace, viste, una especie de cosa que corta, un clip de una cosa adelante. No es nada fácil. Hay que pensar, yo todavía siento que estoy pensando cómo volver cinematográfico el hecho de ir hacia adelante. Que de antemano uno podría decir, bueno, es bastante cinematográfico, pero... No es tan fácil. No, sobre todo porque es un solo plano, es un único plano y además se va renovando todo el tiempo. Bueno, es complejo, pero no hay más remedio. Lo otro que esto también va para Pablo, la película, así como tiene un lugar de predilección que es el auto, el otro es un cuarto, una habitación, y en esa habitación hay casi como una especie de escena teatral o radioteatro, más que diría de radioteatro, en el sentido en cómo leen los textos que leen para ir indagando sobre la vida de Corsini y su obra. Entonces te quería preguntar un poco de esa forma de la narración, en donde vos se filman leyendo, hablando, contando la película, que a su vez es la película, y Pablo, que en general se expresa con la guitarra, también tiene que leer, y leer de una manera muy peculiar, que es una especie de lectura que parece la forma en que vos lees, Mariano. Entonces, contame un poco, si podés, esta experiencia de la música a la experiencia teatral, vocal, que no es estrictamente el canto, pero que tiene algo del canto. Bueno, tiene algo del tono del radioteatro que decías. Yo sentí algo muy particular cuando me puse a trabajar en la banda de sonido con todo lo grabado, a elegir las tomas, y que escuchaba el audio de la película y me parecía que la película se entendía en gran medida. O sea que hay una buena parte de la película que está en el sonido. Y el hecho de las lecturas que decís, bueno, un poco es el tono que creo que nos va proponiendo Mariano y que lo vamos siguiendo en eso. También hay algunas piezas musicales con lecturas, en general de Mariano, que yo las entiendo como una especie de canción sin melodía. Me refiero al momento de la biografía de Corsini y de la biografía de Chassaing, en las cuales él va leyendo sobre nosotros tocando. Digamos, lo que pasa es que la voz no juega con alturas, no canta, digamos. Pero hay algo del orden de lo performático, digamos, en cómo se lee y cómo se trabaja la música, que creo que tiene bastante que ver con la forma canción. A continuación, se muestra a modo de ejemplo una secuencia del posible film dedicada a la biografía del poeta Juan Chassaing. Lectura de la biografía de Hernández sobre Chassaing. Calle Chassaing. El doctor Juan Chassaing era una de aquellas naturalezas expansivas, volcánicas, comunicativas, que por... Nota de los guionistas. De mí se burlan desde el principio con eso. Filippelli decía que, y decía que otros decían, es decir, les trasladaba la maldad a otros, pero lo había inventado él, que Balnearios era un programa de radio con imágenes, y después mantuvo la misma idea siempre. Bueno, si eso era un peligro para las películas que yo hago, esta directamente es, no sé, como Rapidísimo, ¿viste? O no sé, o Radio Mitre, un programa así absolutamente, porque efectivamente está hecha antes el sonido que la imagen. Es que es una idea que yo tengo desde hace mucho, es decir, hacer una película que está hecho el sonido, está editado el sonido y después se hace la imagen. Bueno, sí, es una desobediencia, en general es una especie de lugar común, de cliché, que el cine es la imagen y que el sonido tiene que estar... Bueno, efectivamente creo que tienen un poco de razón, pero... No necesariamente. Hay una película o sí, mala suerte. Que es absolutamente en una radio y lee, ahí está. ¿Cuál? Esa que leen, que van unos tipos y leen. Bueno, pero es un embole incalculable, una catástrofe. No. Una vez yo fui a verla al Bafisi y la experiencia, en un momento miro para atrás y era casi una experiencia mística, todo el público estaba durmiendo. Era como una especie de experiencia de sueño colectivo, sueños compartidos. Era la Fundación Sueños Compartidos. Quizás podría trazarse un vínculo entre la ruta que preguntabas antes. Yo creo que la ruta es una forma de pensamiento también, ¿viste? Y hay algo interesante
que se arma ahí con respecto a la forma, esa manera derivativa que tiene la película y ese el ir pensando sobre una imagen que avanza. Es verdad, es cierto, y está bien. Y la pensado radio también es muy de los autos. Claro. Sí, es decir, uno pregunta, es interesante, me quedé pensando, Roger, cuando vos decías que no hay tantas, que pese a ser el automóvil y el cinematógrafo, inventos que surgen a la misma época, ¿por qué hay tan pocas películas en auto? Bueno, uno no diría eso, pero es cierto que se busca más bien como el automóvil como una especie de cosa performática, la acción. Pero bueno, hay algo del cine de persecuciones en auto que es un poco, yo siento que esta película es un poco un cine de persecuciones, lo que pasa es que no se persigue a nadie, o se persigue a Corsini, que no está adelante, digamos. Bueno, y estaba también en la otra, en la primera. Sí. Estaba también en la primera en la que vamos a perseguir las huellas de Corsini y no las encontramos. Exacto. Por los conflictos con la ciudad dentro del auto. Claro. Bueno, eso es lo que me gustaría que hablemos en la segunda parte, que es más de la película y la relación con Corsini y las derivaciones que aparecen a propósito de indagar sobre su música. Pero no puedo dejar de... Vamos a cerrar esta primera parte con una pregunta que la hemos hablado y, digamos, el film introduce en el inicio un problema, que es el problema que se establece entre la actualidad política de la Argentina y relación estricta, casi beligerante, o casi no, beligerante, entre el mundo Milei y su gente, su gente, que es mucha gente, eso hay que decirlo, no me parece, sí. Así dicho, parece que es poca gente, no, son muchísima muchos gente. En contra del cine, ¿no? Y la película habla de eso hasta en un momento y un corte. ¿Querés decir algo de eso? Es una pregunta, bueno, es que no estoy tan seguro, hay un corte, en todo caso hay una... Es interesante, quiero decir algo. Quedan fuera de campo, pero está, ¿no? Bueno, eso es lo que dice, hay opiniones distintas, o sea, hay un montón de gente, no, 2 o 3, un montón de gente, nadie dice nada sobre esta película, pero hay algunos espectadores muy atentos que dicen, bueno, por un momento se habla de la realidad política y después se abandona eso. Lo cual, desde cierto punto de vista, es evidente. Quiero decir, hay un momento donde aparece una discusión política en directo, donde hay posiciones diferentes, hay alguien que objeta una cosa. Bueno, hay una discusión política que atravesó la película y que uno intuye que efectivamente se dio ahí y que uno pudo filmar eso. Y después la película sigue su plan anterior, digamos, ¿no? Ahora, yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Es decir, yo no sé si la película no... si esa discusión del comienzo no impregna todo el resto del vagabundeo. Cuando uno ve las películas de Antonioni, por ejemplo, la trilogía clásica de Antonioni, bueno, uno podría decir, no estoy diciendo que esta película se parezca a lo de Antonioni, pero viene al caso. Uno dice, el eclipse empieza con una separación, la aventura empieza con la desaparición de una mujer, la noche aparece con la visita a un amigo que está a punto de morir. Y después también se abandonan esas cosas. Pero todo ese tiempo siguen apareciendo esos fantasmas. Aquí yo no sé si es un fantasma, pero sí hay algo que tiene que ver con una especie de progreso de la melancolía, que yo estoy seguro de que no hubiera sido igual en una circunstancia donde esto no pasara. Desde luego, eso no quiere decir que se esté glorificando ningún gobierno anterior. Yo me parece que tengo la característica impoluta de haber atacado o haber estado en contra de todos los gobiernos desde que tengo memoria. Es decir, yo nunca fui kirchnerista, nunca fui macrista, pero bueno, en todo caso aparece algo con la idea de Milei que podríamos decir que es un personaje más cuya beligerancia es tan marcada contra el cine que bueno, que abre la puerta a eso. Sí, ¿no? Para cerrar esto, ¿no? Es un villano que se diluye porque la película está por encima de él. Un villano surgirá, pero no sé cuánto se diluye. Eso es interesante, digamos, me parece que es demasiado literal pensar que se diluye, ¿no? Es decir, yo tengo pensado hacer otras películas donde aparezcan villanos así, y entonces, bueno, no sé cuánto se diluye, no sé cuánto la película prescinde de la presencia del villano
a lo largo de su metraje. Cuando después se habla de una especie de relación, cuando se habla de Chassain, ¿no está el villano sobrevolándolo todo? No estoy seguro yo, pero tampoco estoy seguro de que no. No estoy seguro de nada. Hablemos un poco de Corsini y hablemos en realidad de algo que apareció ayer en el Hugo del Carril que me gustó muchísimo, y es una forma de pensar la tradición. La tradición es una palabra que tiene problemas en la audición, sobre todo de nuestra generación. Tradición era igual a algo muerto, tradición era igual a una falta de reinvención, una falta de creatividad. Era la palabra de la obediencia. Pero creo que a lo largo del tiempo aprendimos que puede ser al revés, un lugar de efervescencia y de creatividad, en tanto y en cuanto uno puede hacer algo con la misma. Acá, por lo pronto, hay lugares extraordinarios de disonancias, entre comillas. Pablo toca la guitarra eléctrica, ligeramente distorsionada, y estamos frente a un músico que, en el momento en que peleó su lugar en el mundo musical, era un momento donde no había guitarras distorsionadas, había eventualmente una orquesta, pero sobre todo la guitarra. Entonces, ahí tenemos un caso de apropiación de algo del pasado, pero desde un lugar muy del presente, incluso hasta rockeros, si se quiere, o algo por el estilo. Desde ya, creo que para todo el mundo, la idea misma, por ejemplo, de que existe el Día de la Tradición, ¿no? La tradición está referida a determinado pensamiento reaccionario de derecha, ¿no? Y incluso uno podría decir de ultraderecha. Es decir, el tradicionalismo es una de las maneras de, digamos, uno podría decir, es lo contrario del progresismo, ¿no? Y hoy uno ve una especie de como de reinvención de ese tradicionalismo en los aspectos más conservadores del nuevo gobierno. Quiero decir, no tanto en Milei, en ese sentido hay que reconocer que es más original, pero sí en personajes como Villarruel, ¿no? Que todavía aparece con una especie de coqueteo con cierto tradicionalismo un poco, bueno, decir pasado de moda es una obviedad, pero digo que aparece vestida con ropa de gaucho, no sé, cosas así, al mismo tiempo que tiene también cierta nostalgia militarista. Bueno, hay una idea de una tradición, también la tuvo durante muchísimo tiempo el kirchnerismo, es decir, aparece cierta idea, también cierta voluntad de apropiación, bueno, que uno podría llamar cierta tradición, cierta idea de la tradición institucionalista, ¿no? La idea de la tradición como una forma institucionalizada. Hay algo que es la tradición, hay algo que es, muy entre comillas, lo nuestro, ¿no? Y entonces, eso significa algo, naturalmente, por su misma definición, que es que hay algo que no es lo nuestro. Bueno, desde luego todo el mundo sabe que hay un famoso texto de Borges que discute eso, que precisamente se llama El escritor argentino y la tradición, y en donde analiza las distintas construcciones de lo tradicional que aparecen por ahí, hasta concluir que, bueno, que no hay ninguna, digamos, que siendo argentinos, es decir, siendo un país que es el resultado de la inmigración, el resultado de un montón de cosas cruzadas, precisamente nuestra tradición puede ser el mundo entero si así lo queremos. Bueno, si uno habla, digamos, ese texto paradójicamente es fundador de una tradición, es decir, de una tradición precisamente de una voluntad de capturar todas las tradiciones, o de por ahí sentirse dueño de todas las tradiciones, o capaz de mezclar diferentes tradiciones. Quiero decir, si uno piensa, por ejemplo, en Corsini, que es la historia de la que esta película
que esta película piensa? Bueno, la cantidad de cosas diferentes que la historia de Corsini mezcla. Un siciliano que viene a Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires y que empieza a obsesionarse con los cantos, digamos, sureros de la provincia de Buenos Aires, y que entonces genera a partir de eso, pero después aparece el tango. Bueno, es una cosa absolutamente en la que abrevan un montón de elementos disidentes entre sí. Bueno, entonces lo interesante es ver cómo todo eso implica una noción de la tradición muchísimo más rica, muchísimo más variada, muchísimo más anárquica en ese sentido, ¿no? La tradición no como un elemento rector que separa lo que es cine y lo que no, sino como una especie de instancia explosiva, allí donde la tradición se forja a partir de uniones que no estaban antes allí. Bueno, eso me parece que es un poco lo que nosotros nos gusta, no sé. Pablo, ¿cómo ves el tema musical con la guitarra? Bueno, es bastante parecido, en realidad, claro, eso que dice Mariano creo que lo pensamos en todos los terrenos, en todas las artes, con todos los lenguajes. Hay algo como del terreno de lo experimental, ¿viste? Creo que nos gusta pensar que esta nueva Corsini, esta nueva entrega de Corsini es como una Corsini rockera, que es como una Corsini que tiene electricidad y que quizás está evidenciado en la guitarra, pero es algo que está desplegado en la narrativa, en cómo la película se piensa, en cómo la película se hace. Con la música puntualmente el juego fue tomar elementos que veíamos como cristalizados, algunos de los ritmos, de los géneros que quedaron ahí entremezclados entre los más populares, pero que ya no se oyen, digamos, como el estilo, la cifra, el triste, la milonga, y empezar a ver qué pasaba al cruzar esos elementos con cosas más ligadas a lo eléctrico y no apoyadas en la letra, sino en melodías que funcionen como una especie de sueño, que puedan acompañar eso que está pasando. Mariano, ¿cómo ves el tema? Algo que salió ayer que me gusta volver sobre eso. En la función en el Hugo del Carril se preguntó, en realidad fue Guillermo Franco que te preguntó sobre el concepto de derivación. Es decir, vos decías que la derivación tiene un límite, porque tiene que haber como una suerte de corazón mínimo. Claro. Pero acá te lleva a un momento lírico, a una forma de retratar el viento, el ombú, y al encuentro con calles a partir de un libro de hermano de José Hernández. Sí, de Pehuajó, Topografía de las calles. ¿Cómo se llama? Pehuajó, Nomenclatura de las calles. Claro, que es un momento magnífico, primero por la cantidad de poetas que vos con la cámara das cuenta de que lo que dice el libro es. Sí, claro, sigue siendo. Pero llegás a uno de entre tantos. Contame un poco cómo llegás a eso en particular. ¿Por qué elegiste a ese y no otro? Bueno, ahí sí te diría caprichos personales, qué sé yo. Hay algo, digamos, yo como prácticamente la única persona con quien hay muy pocas personas con las cuales recordábamos cosas. Me acuerdo de haber hablado con Beatriz Sarlo alguna vez, que te acordás de Chassain, me dice, Chassain, melancólica imagen de la patria. Y Adriana Amante también, es decir, todo el mundo se acuerda de la frase melancólica imagen de la patria, y yo también conocía eso. Es casi como una especie de prehistoria de cierta zona que yo no sé por qué tengo, porque en la escuela no me dieron Chassain. Pero hay algo así que es como una especie de personaje muy de la... Bueno, también Chassain escribió Aquí está la bandera idolatrada, eso hay que decirlo. Pero entonces el poeta de la bandera, bueno, una especie de personaje que casi un personaje solo de calle. Y durante mucho tiempo, toda la vida, me conmovió esa zona un poco ingenua de la historia, ¿no? Es decir, una zona, podríamos decir, lo anti-Felipe Piña de la historia, que Felipe Piña está siempre como buscando determinadas cuestiones que o que tengan algún tipo de picardía en relación con lo contemporáneo, y a mí me pasa más bien lo contrario, me interesa justamente aquello que está lejano. Juan Chassain, ¿viste? El libro de Hernández de los poetas, todos esos poetas que aparecen, Olegario Andrade, ¿entendés? Guido Hispano, no sé. La impresión que a mí me da es que estás haciendo una suerte, por un lado es microhistoria, pero una historia
no marginal, tampoco secundaria, pero periférica. Sí, que a la vez en su momento no era periférica, digamos, en su momento era el canon, es decir, todos esos escritores, esos poetas que aparecen en las calles de Pehuajó eran el canon liberal del siglo XIX, y entonces ahí aparece una historia de la literatura argentina en la cual nadie, digamos, ¿quién recuerda? No sé, a Labardén. Bueno, hay ahí una especie de juego con el cual yo tengo una especie de interés, casi podríamos decir fetichista. Es decir, yo toda la vida estuve obsesionado con los nombres de las calles, con las calles. Para mí hay algo del trazado urbano de nuestras ciudades que siempre me resultó fascinante, ¿entendés? Y siempre tuve ganas de hacer películas en relación con eso. Es decir, la idea de que vivimos en una especie de laberinto que tiene nombres y que esos nombres fueron personas y nosotros tenemos los nombres de esas personas por algún motivo, simplemente por una razón geográfica, pero no sabemos en el fondo quién es esa gente. A mí siempre me resultó una circunstancia narrativamente fascinante. No deja de ser un montaje. Bueno, por la supuesto. Ciudad es un montaje y el sí, exactamente, pero es un montaje que, quiero decir, uno piensa, de alguna manera se realizó una construcción histórica, una construcción simbólica para rescatar determinadas personas de la historia y otras no, pero no funcionó eso, ¿no? Es decir, nadie sabe en dónde, por qué se llama su calle así. Sí, el olvido prevalece. Claro, o no, prevalecen como nombre, como música. Hay algo encantador en eso, de la misma manera que pasa con los monumentos. A mí también me gustan los monumentos y, ponele, a mí siempre me resulta extraño cuando el progresismo quiere sacar monumentos, como si los monumentos tuviesen el valor simbólico que en su momento se les asignó. Para mí, precisamente, se van llenando de otros sentidos que van por otro lado y precisamente esa es un poco la idea de la tradición. Es decir, cómo los sentidos son aluvionales, se van generando de manera, bueno, antiinstitucional. Lamento mucho decirlo, pero ese es el credo que yo tengo. Pampero. Pampero. Viento fuerte, frío y seco que sopla en dirección sudoeste de la Pampa. Generalmente disipa las tormentas.